Muchos de mis coaches vienen a verme para preguntarme qué es lo que debo hacer de mi vida. Pues estoy estudiando, estoy trabajando, pero no me siento del todo satisfecho, no me siento feliz. Siento que quisiera hacer cosas que el mercado no me permite hacer, que el mercado no está preparado para mí. Sea lo que tú quieras en la vida, lo que necesitamos es entender realmente qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve, cuál es tu verdadera pasión, cuál es tu verdadera vocación y cuál es el propósito de tu vida. Mi nombre es Mauricio Bock, neurocoach. El día de hoy vamos a descubrir cuál es tu verdadero propósito. En este curso completamente gratuito, lo que vas a poder es no solo ver el video, pero también descargar lo que yo llamo el workbook o tu cuaderno de aprendizaje para poder hacer los ejercicios de una manera mucho más real. Si estás conectado a través de YouTube, entra a vialab.org y ahí vas a poder bajar toda la información que te estoy regalando. Vamos entonces. Lo primero, darnos cuenta que nosotros todos tenemos lo que llamamos un diálogo interno en nuestras mentes, algo que nos está llamando constantemente a hablar con nosotros mismos, ir pensando en qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y a veces criticarnos a nosotros mismos. Lo que necesitamos entender es que esta calidad del discurso que nosotros hacemos con nosotros tiene que cambiar. Tiene que ser mucho más positivo, mucho más orientado a la acción. Y es por eso que me gusta arrancar diciéndote lo siguiente. Gran parte de la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. El día de hoy lo que vamos a hacer es hacernos un montón de preguntas positivas que te van a llevar a la acción y a través de tu workbook vas a poder contestar una serie de manifiestos para poder realmente descubrir cuál es tu pasión, cuál es tu misión y cuáles son los resultados que tú quieres obtener. ¿Cuál es el propósito de mi vida? El propósito de nuestra vida está orientado en un cruce de diferentes interrogantes que necesitamos hacernos. Pues lo primero que necesitamos entender es qué es lo que nos mueve, qué es lo que nosotros amamos. Y para esto voy a tomar mi lápiz, ya está, pluma, ahí va, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que amamos? Lo otro que necesitamos entender es qué es lo que yo hago bien y de lo cual me puedo sentir orgulloso. Cosas que son naturales para mí, cosas que realmente nos orientan a sentirnos que estamos vivos, que tenemos una experiencia importante y estamos haciendo lo que nos hace más feliz. Lo otro que necesitamos entender es en nuestro mundo alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo necesita y por lo que nos va a pagar? Y el cruce de todos estos identificantes nos va a permitir realmente pues descubrir cuál es nuestro propósito. Entonces, nuestro propósito está enmarcado en este cruce, ¿no? Y también existen otros cruces que podríamos nosotros ir viendo, como la pasión entre lo que amo y lo que hago bien, nuestra misión entre lo que amas y lo que el mundo necesita, nuestra vocación, que es entre lo que el mundo necesita y por lo cual te van a pagar, y nuestra profesión que podríamos escoger también, ¿no es cierto?, entre lo que haces bien y por lo cual te van a pagar. Vamos entonces directamente a las preguntas y fíjate, acá tenemos una serie de preguntas muy amplias pero muy ricas y muy importantes de poder explorar. ¿Cómo puedo descubrir yo lo que amo realmente? Hagámonos algunas preguntas para esto, ¿no? Te invito a que puedas contestar, hacer tus comentarios también en nuestro foro. De niño, ¿a qué te gustaba jugar? Fíjate que muchas veces los niños juegan y sus juegos están muy orientados a lo que les gusta, ¿no? No se preguntan realmente por qué estoy jugando a ser doctor, por qué estoy jugando a ser bombero o por qué estoy jugando a ser profesor, ¿no? Lo hacen simplemente porque les gusta y no se hacen más preguntas. Cuando llegamos nosotros en nuestra vida de adolescente y luego de adulto mayor, pues tendemos a desvirtuar lo que nosotros nos gusta hacer de lo que solo el mundo necesita. Por ende, podríamos terminar muy frustrados en el camino y no entendiendo muy bien qué es lo que nosotros estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Una de las maneras de darnos cuenta realmente hacia dónde están nuestras pasiones más ocultas es regresar al pensamiento de niño. Entonces, ¿a qué me gustaba jugar? Ponte tú, muchas personas juegan a ser a veces bomberos, otras veces enfermeros o enfermeras para las mujeres. Pues, ¿qué es lo que hay detrás de esto? No se trata
de que si hoy en día como adulto te estás preguntando, oye, pero yo de niño jugaba a ser bombero y hoy en día soy contador. Pues no se trata de cambiar tu profesión, de volver a ser bombero. Se trata de entender que los atributos de ese juego, por ejemplo, el ser bombero, tiene mucho que ver con temas de acción, tiene mucho que ver con temas de protagonismo, tiene mucho que ver con lo que puede ser, digamos, apagar incendios. Entonces, si tu trabajo te lleva de alguna manera a apagar incendios, tener protagonismo y cada uno de estos atributos, estás en buen camino, cualquier sea la cosa que estás haciendo. Entonces, pregúntate, ¿no? ¿A qué jugaba de niño? ¿Qué valoraba yo en ese juego? Pregúntate también, si no tuvieras que trabajar por el dinero, pues, ¿qué harías específicamente, no es cierto? Pues, una de las grandes barreras que tenemos para poder realizar lo que nosotros nos gusta es pensar únicamente en el dinero, ¿no? En realidad, el dinero va a venir como consecuencia si nosotros estamos haciendo lo que nos apasiona. Cuando ya te apasiona hacer algo y lo estás haciendo de la mejor manera, pues, si eres el mejor, el dinero te va a acompañar. Chefs muy grandes, por ejemplo, hacen lo que les apasiona, ¿no? Pintores muy célebres hacen lo que les apasiona. Comediantes, actores, entre otras grandes profesiones que solemos pensar, ahí no hay plata, en realidad hay mucho dinero, ¿no? ¿Qué actividad estarías dispuesto a hacer día tras día sin cobrar nada a cambio? Va un poco de la mano con lo que les decía. ¿Qué actividad cuando la llevo a cabo hace que pase tiempo sin que ni siquiera te des cuenta? Fíjate, cuando estás con amigos muchas veces pues la hora pasa y pasa y pasa y ni cuenta te das, pues es porque la estás pasando muy bien, ¿no? Cuando el tiempo empieza a hacerse cada vez más lento es porque no estás disfrutando de lo que estás haciendo. Por ende, podrías hacerte esta pregunta de entender, entonces, ¿qué es lo que podrías hacer sin mirar tu reloj? Si podrías escoger o elegir qué cosa harías para el resto de tu vida, ¿cuál sería esa cosa? ¿No? ¿Sobre qué tema lees mucho sin resultarte tedioso o aburrido? Pues cuando leemos, por ejemplo, es una dedicación de tiempo, una dedicación muy orientada a nuestra pasión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos libros de manera recurrente que compras? ¿O qué es lo que estás viendo tú como videos? ¿Qué tipo de películas, documentales sueles tú mirar? Pues gran parte de esto tiene que ver con tus intereses más intrínsecos. ¿A quién envidias? ¿A quién envidias, pero de una manera, digamos, en la cual tú ves en alguien un gran referente, ¿no? Como quién quisieras tú ser, ¿no es cierto? ¿A quién envidias de esta manera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con quién quisieras tú ser, ¿no? ¿Hacia dónde quieres tú llegar? Si viajaras en el tiempo, ¿elegirías de nuevo lo que haces ahora o cambiarías, ¿no? ¿Qué podrías tú cambiar? Pues, si tuvieses que escoger de nuevo qué has estudiado, ¿cuál sería esta profesión, no? Y nunca es tarde en realidad para empezar a estudiar nuevamente, así que más vale ahora que esperar otros 10 años tal vez para darte cuenta que lo que estás haciendo no es realmente donde tú quisieras estar, ¿no? ¿Qué cosa haces que se dispare tu creatividad? Cuando tú eres más creativo, ¿en qué ámbito es? ¿Es más orientado a, digamos, tu ambiente laboral, lo que tú haces en tu día a día? ¿O más orientado a algunas pasiones? Por ejemplo, para algunas personas podría ser la fotografía, por otro podría ser el diseño, para otras personas pues simplemente inventar soluciones o poder crear dentro de sus casas pues ambientes nuevos, ¿no? Y finalmente, ¿qué cosa haces con mucha facilidad y mejor que cualquier otra persona? Eso tiene que ver con tus atributos, con lo que te diferencia del resto. ¿Qué es lo que tú haces y en el cual tú excelas? Entonces, en el workbook completa cada uno de estos temas, ¿no? Tómate el tiempo para revisarlo con tal vez alguien que te conoce mucho y que te podría ayudar, pero todo esto para poder lograr una primera declaración, ¿no? Sintetizar la información es ir avanzando principalmente en hacer una declaración acerca de ti. Y dentro de tu workbook te invito a completar esta diciendo simplemente yo, pon ahí tu nombre y apellido, declaro lo que me mueve intrínsecamente, es decir, internamente es, ¿no? ¿Qué es lo que más me mueve? Si quisiera darle un ejemplo, pues yo, Mauricio Bock, declaro que lo que me mueve intrínsecamente es poder ayudar a las personas, poder ayudarte a ti a verte crecer de alguna manera, ¿ok? Descubriendo lo que haces bien, pues muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que hacemos bien porque lo hacemos tan naturalmente
que el tiempo va, corre, pasa y que las personas a tu alrededor te dicen, pues esto que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, pero para ti te parece tan natural que en realidad ni te has cuestionado sobre esto. Pues ponte a pensar entonces en algunos grandes logros que hayas tenido en tu vida, ¿no? Y en tu workbook ponlos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis logros? ¿Qué es lo que yo he logrado en mi vida? Por ejemplo, pues terminar mis estudios con una mención, o tal vez he logrado convencer a este cliente de la importancia de mi producto o de mi servicio, o he logrado viajar hacia donde yo quería, o cualquier otro de estos logros. Empieza entonces a listar esto, pues, ¿no? Del 1, 2, 3, 4, 5, si fuesen 10 o más, no te interrumpas, sigue adelante poniendo ahí todo lo que tú sientes en lo cual tú estás contribuyendo. Y ponte a pensar entonces cuáles son los recursos intelectuales que yo he usado para poder realmente llegar a estos logros, ¿no? Por ejemplo, si tú has logrado convencer, ¿no es cierto? O vender, ¿no es cierto?, un producto, pues ¿cuáles son tus recursos intelectuales, ¿no? Tal vez te has preparado, ¿no es cierto? La preparación, tal vez lo que es análisis de datos se te hizo más fácil, tal vez temas orientados en haber estudiado el entorno, ¿no es cierto? Se te ha hecho fácil, pues, ¿no? ¿Y qué recursos de relaciones interpersonales has puesto en aplicación? Pues tal vez temas como la comunicación, ¿no? Entonces, he logrado convencer porque he puesto toda mi energía sobre la mesa, me he comunicado de la mejor manera, he aprendido quién era mi cliente y he aprendido cuáles eran sus temores, cuáles son sus pasiones para poder enfrentar esto. Y cuando culmines con este ejercicio, pues vas a empezar a ver cuáles son los datos que se están pues enmarcando y están haciendo de alguna manera que se repiten, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la energía, ¿no es cierto? Si se fuese repitiendo en varios instantes, pues estos son tus dones, aquellas cosas que tal vez otras personas no están usando como tú lo estás haciendo. Estos son tus recursos intelectuales, aquellas cosas que tú tienes y que no tienen los demás en términos de conocimientos, ¿no? Lo más importante es justamente darte cuenta, primero, que para lograr autoconfianza, lo que tienes que hacer es identificar todos los aportes que tú has venido dando, ¿no? La confianza parte de los resultados, parte de poder realmente identificar qué es lo que tú has logrado y qué recursos has utilizado en tu vida. A partir de ahí, te invito a hacer otra declaración, pues, ¿no? Yo, tu nombre y apellido, declaro que mis recursos intelectuales son, pon la síntesis de estos recursos, y que tus recursos de relación interpersonales son, y pon ahí, por ejemplo, en mi caso, declaro que mis recursos intelectuales son, pues, el aprendizaje, el estudiar, el conocimiento de coaching, entre otras cosas, y que mis recursos de relaciones interpersonales son, pues, básicamente mi poder de atención, de escucha activa con las personas y lo que es comunicación con los demás, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos lo que te gusta y lo que haces bien. Pues no es suficiente, necesitamos también entender de cómo vas a poner esto en aplicación. Y ahí vienen más preguntas poderosas para que te des cuenta realmente cómo esto te puede ayudar. La primera es resumir qué es lo que acabas de vivir, lo que acabas tú de sintetizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu pasión y qué es lo que estás haciendo bien? Empezando de ahí, ¿no? Pero sobre todo preguntarte para qué lo pretendes hacer, o sea, cuál es el propósito de hacer esto, ¿no? Realmente, o sea, tu pasión es ayudar a la gente, ¿no? Lo estás haciendo bien, ¿por qué? Porque tienes recursos intelectuales, tienes recursos en lo que son relaciones interpersonales, pero ¿para qué lo quieres hacer? ¿No? ¿Cómo esto te va a llenar no solo a ti, pero a los demás? Es entender que existe un propósito que va más allá de simplemente tu propia satisfacción, ¿no? Entender cómo puede existir algo más grande que tú que pueda necesitar tus recursos, ¿no? Y todo esto, ¿para qué lo hago, no? ¿Cómo podría esto servirle al mundo, no? Empezar a crear a través de estas preguntas es empezar a descubrir entonces cuál es el mercado en el cual tú te podrías mover. ¿Quién puede necesitar de persona como tú? Pon ahí entonces tu declaración. Yo declaro que mi misión entonces es
lo que tú has encontrado. En mi caso, declaro que mi misión es contribuir a construir una mejor sociedad a través del empoderamiento del liderazgo. Saber cuál es nuestra misión, nuestra pasión y lo que hacemos bien, pues no es suficiente en el mundo. Necesitamos también darnos cuenta que para esto necesitamos también, para vivir, una cierta retribución. Y esta retribución parte de hacernos algunas preguntas más poderosas aún, pues no. Partimos de la misión, ¿qué tratamos de conseguir? ¿Cómo producirá esto resultado en las personas, en las organizaciones donde estás yendo? Esto es tu propuesta de valor. ¿De acuerdo? Cómo tú estás cambiando el entorno a través de tu accionar, ¿no es cierto? ¿Quién sería tu usuario? Es entender básicamente quiénes serían las personas que pueden contratar a alguien con tus talentos, a alguien con esta pasión que tú tienes, a alguien que tiene todos estos atributos, ¿no? Pueden ser organizaciones o personas naturales, pueden ser, entre otras cosas, ONGs, empresas o simplemente, pues, algunas personas que necesiten de ti. ¿En qué sector deberías estar entonces, no? ¿Y qué promesas le puedes hacer tú a las personas que te reciban con esta propuesta de valor? Por ahí parte el entender cómo el entorno, pues, puede recibir lo que tú estás por ofrecer. Descubriendo cómo y para qué nos van a pagar es empezar a entender también que necesitamos construir, ciertamente, poco a poco, cada uno de los aspectos. Entonces, ¿cuál es tu pasión, tu misión y cuál es tu alcance? Es lo que hemos respondido anteriormente. ¿En qué sector deberías estar? También lo hemos contestado. Si pudieras pensar en 3 empresas en las cuales podrías estar, ¿cuáles serían? Entonces, empieza por ahí, ¿no? Empieza a identificar cuáles son las empresas que pueden necesitar más de ti por su estilo, por su cultura, por el rubro que ellos tienen, por la propia misión o la propia visión que tiene la organización a la cual a ti te encantaría estar, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían? ¿Qué posición deberías tú ocupar para lograr tu alcance? Es decir, pues sí, me podría interesar trabajar tal vez en Google, ¿no es cierto? Pero ¿qué haría yo allá? Tal vez la misión de Google me interesa, tal vez la misión de Apple me interese o lo que fuese la organización, pero ¿cómo puedo yo aportar valor? Y necesitas entonces darte cuenta si hay apertura o no para lo que tú necesitas, ¿no? ¿Cuánto necesitas económicamente para lograr un balance satisfactorio? El vivir de nuestras pasiones es ser también muy realistas, ¿no? Ser realista es darte cuenta de que tú necesitas un número de dinero para poder sobrevivir, para poder existir y para poder básicamente llegar a emprender lo que te mueve a ti. ¿Cuál es ese monto, no? Porque a partir de ahí vas a ver con gran realidad, básicamente, si la organización por la cual estás apuntando está dispuesta a pagar lo que tú estás por ofrecer. ¿Dónde te encuentras ahora? Si tuvieses que tomar un primer paso para alcanzar tu propósito, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Ok? ¿Y cuándo lo piensas hacer? No existe un objetivo si es que no hay una fecha de caducidad. Sin fecha de caducidad, pues no avanzamos, ¿no? Nos detenemos y seguimos postergando y seguimos postergando, por lo cual nuestros sueños siguen siendo sueños y no podemos vivir en las lunas. Tenemos que aterrizar esto, ¿no es cierto? Mi invitación es ahora que tú tienes esto, darte cuenta que tal vez las oportunidades y el objetivo que tú tienes, pues requiere ciertamente de tu pasión, de lo que tú sabes hacer, pero también requiere y mucho más de poder entender que existen personas que ya están preparadas para esto y que tú tal vez necesitas fortalecer ciertas debilidades que tal vez se están alejando de tus objetivos. Esto a través de un plan de acción. En el workbook encontrarás un plan de acción para que tú puedas llenar y que nos puedas comentar cómo te va con eso. Hasta ahí por hoy. Te invito a seguirme en el Facebook, mi fanpage Coach Mauricio Bock, o en mi Twitter para cualquier pregunta o información. Muchísimas gracias.